Era solo una manager, pero fue la única capaz de destruir la vida de un streamer famoso. Con ternura falsa e imaginación siniestra, manipuló un pasado oculto. Todo cambia cuando aparece una empleada idéntica a la madre fallecida, con un plan para salvarlo. Entre lives virales, amenazas y una verdad escondida, ella arriesgará todo por el chico que ama como hijo. Alex Rivera, el streamer de 1M followers, abre la puerta de su mansión y queda completamente paralizado. Lo que está viendo es imposible. Su mamá se está riendo. Por primera vez en 3 años, desde el accidente que la mató, ve un fantasma vivo. Una mujer joven empuja un celular por la sala, reproduciendo un live antiguo con voces graciosas. Ahí viene el streamer valiente en su setup especial. Va a salvar a todos los haters del chat. Alex aplaude débilmente, con los ojos brillando. Lágrimas gruesas caen. Es un milagro. Las llaves caen. ¿Quién es usted? ¿Qué hace con mi mamá? El silencio que se instaló en la sala tras el movimiento brusco de aquella mujer no era un silencio vacío, era un silencio saturado, denso, como el aire cargado de electricidad estática antes de que un rayo golpee el suelo. Alex sintió que la sangre retrocedía de sus extremidades, una sensación gélida que comenzó en las yemas de sus dedos y subió por sus brazos, instalándose como un peso de plomo en su pecho. La mujer, esa intrusa que se había materializado en el rincón más sombrío de la mansión, se levantó con una agilidad que desafiaba la atmósfera pesada del lugar. Alisaba su uniforme gris, un tejido rígido que emitía un sonido seco, casi como el papel de lija sobre la piel humana, mientras sus ojos evitaban los de Alex por un segundo demasiado calculado para ser natural. Hola, soy Rosa. Ann Rosa Vargas. Vine a limpiar hoy. La agencia no avisó, dijo ella. Las palabras no salieron como una explicación, sino como un decreto frío, carente de cualquier matiz de disculpa por la invasión. Alex miró hacia abajo, hacia el celular que todavía ardía en su palma. En la pantalla, el live de su madre, grabado hace 3 años, continuaba su ciclo infinito. La imagen era vibrante, llena de una vida que la realidad ya había devorado. El contraste entre el brillo artificial de la pantalla y la penumbra de la sala donde Rosa estaba parada era brutal, casi violento. Alex sintió la urgencia de esconder el aparato, de apagar aquella prueba de su obsesión, pero sus músculos no obedecían. Era un prisionero de su propia imagen. En un esfuerzo que pareció consumir cada gramo de su cordura, forzó sus labios a curvarse. La máscara del streamer de éxito, el niño de oro de Internet, subió como un telón de teatro mal cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¿Quiere que vuelva otro día?, preguntó él, con una voz de dulzura sintética que le provocaba náuseas por dentro. Las sombras en las esquinas de la sala parecieron estirarse con su voz. No eran solo ausencia de luz, eran presencias táctiles, reptando por las paredes descascaradas, susurrando los nombres que Alex intentaba enterrar en cada transmisión. El papel tapiz, manchado por el tiempo, parecía pulsar, como si la casa respirara en un ritmo diferente al suyo. El olor a lavanda barata que emanaba de Rosa no lograba disfrazar el hedor metálico que subía desde las tablas del suelo, el olor de algo que ha estado cerrado demasiado tiempo. Rosa dio un paso adelante, saliendo de la zona de penumbra absoluta. No miraba con lástima. La lástima es para los débiles, y Rosa
Parecía hecha de algo mucho más antiguo y duro. No puede quedarse. Mi mamá es frágil, dijo Alex, y la palabra frágil salió como el crujido de un hueso roto. Rosa inclinó la cabeza, evaluándolo como una ave de rapiña. Frágil, repitió ella. Las cosas frágiles se rompen cuando intentamos limpiarlas, ¿no? O cuando intentamos mantenerlas enteras a la fuerza. Vine a limpiar lo que sobra. Alex a los secos, porque cuando alguien muere en agonía, su grito se queda atrapado en la red eléctrica. Y yo estoy aquí para aterrizar ese grito. Alex sintió un frío glacial. Ella no hablaba de polvo, hablaba de la deuda emocional que él había contraído al digitalizar a su madre muerta para ganar visitas. De repente, la pantalla del celular falló. Un glitch verde y púrpura desgarró el rostro de su madre. El audio, antes una risa dulce, se transformó en un chirrido gutural que parecía articular una frase: «Ayúdame». Alex miró a Rosa y por un instante, de terror absoluto, vio que su uniforme se volvía de un blanco tan intenso que dolía, y la mancha en forma de mano en su pecho empezaba a humear. El olor a carne quemada invadió la sala. «¿Por qué no estás limpiando el suelo, Rosa?», preguntó Alex con un odio nacido del terror. Rosa levantó la mano y señaló el pecho de Alexan. «Porque el suelo está limpio. Lo que está sucio es lo que llevas en ese aparato. No vine a limpiar la casa, vine a limpiar tu servidor. Y voy a empezar por el núcleo». La duda ya no era si él quería que los directos pararan. La duda era si Rosa lo dejaría salir vivo de esa sala para apagar el ordenador. El aire en la habitación de Alex se volvió denso, casi sólido, como si las paredes de la mansión se estuvieran cerrando sobre él con cada latido de su corazón acelerado. Rosa no se movía. Permanecía estática como una gárgola de uniforme gris, pero su presencia llenaba cada rincón, cada grieta del suelo de madera que crujía bajo un peso que claramente no era humano. Alex retrocedió, sintiendo el frío del metal en sus talones. Sus pies tropezaban con la maraña de cables negros que alimentaban su imperio digital. Esos cables, que antes representaban su conexión con la fama, el poder y el dinero, ahora parecían serpientes mecánicas acechando en la oscuridad, esperando el momento exacto para enredarse en sus tobillos y arrastrarlo hacia el vacío del servidor. Para una madre que ve esto desde afuera, para una mujer que sabe que el descanso de los muertos es sagrado, lo que Alex estaba haciendo no era tecnología, era una profanación imperdonable. En su mente, el pánico era una espiral sin fin, un torbellino de culpa que amenazaba con devorar lo poco que quedaba de su cordura. Sabía que tenía que desconectarlo todo. Si apagaba el servidor central, si cortaba la energía, quizás ella se marcharía. Tenía que irse, pero sus manos no respondían. Estaban entumecidas, como si miles de pequeñas agujas eléctricas estuvieran perforando su piel desde adentro. ¿Cómo lo sabe?, se preguntaba, en un grito silencioso que moría en su garganta seca. Nadie entraba en esa habitación. Nadie sabía que el código de su madre estaba corriendo en una partición oculta. Una inteligencia artificial prohibida que devoraba bases de datos para aprender a imitar una voz que ya no pertenecía a este mundo. La mancha en el pecho de Rosa no era una simple quemadura. Estaba latiendo. Alex podía ver el tejido del uniforme moverse al ritmo de un órgano oscuro, un corazón que no debería latir, un motor de carne y sombras. Rosa
no era una mujer. Era un proceso de desinstalación con forma humana, enviada para auditar una vida basada en la mentira. Ella dio un paso hacia el escritorio y la luz de los monitores LED, un púrpura neón que antes le parecía elegante, iluminó su rostro desde un ángulo inferior, proyectando sombras deformes que alargaban su mandíbula de forma inhumana. «Tienes miedo de que se apague, ¿verdad, Alex?», susurró ella, pero su voz no salía de sus labios. Emanaba directamente de los altavoces de alta fidelidad, rodeándolo en un efecto envolvente que le hizo perder el equilibrio. «¿Tienes miedo de que, si el servidor se detiene y la pantalla se queda en negro, el silencio sea tan fuerte que finalmente tengas que escuchar los gritos de tu propia conciencia?» De repente, la tecnología se reveló. Los ventiladores de la computadora de gama alta empezaron a girar a una velocidad imposible, emitiendo un aullido metálico, un lamento de hardware sufriendo bajo una presión sobrenatural. El olor a ozono, plástico quemado y algo parecido al azufre se volvió insoportable. En las pantallas de 240 Hz, el chat de la live se detuvo en seco. Miles de espectadores estaban conectados, pero nadie escribía un solo emoji. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una sola línea de texto empezó a llenar la pantalla de arriba abajo, vibrando con una furia digital. «Libérama, libérama, libérama». Alex miró la pantalla principal y el horror le heló la sangre en el avatar. De su madre ya no era una reconstrucción perfecta. Su piel digital se estaba desprendiendo en tiras de código podrido, revelando debajo un vacío negro lleno de ojos que parpadeaban al unísono con los de Rosa. Era el llanto de una madre que cualquier mujer hispana reconocería, el llanto de una mujer que ve a su hijo perderse en el abismo de la ambición. «Hijo», se escuchó a través de los auriculares, pero no era la voz dulce de los domingos por la tarde. Era un susurro ronco, cargado de la fatiga de quien ha sido obligado a trabajar después de la muerte. «¿Por qué me haces esto? Estoy cansada. Alex, en el frío de este lugar no es el frío de la tumba, es el frío de tus servidores». Alex se llevó las manos a la cabeza, tirando de su cabello con desesperación. La culpa, ese sentimiento que las madres conocen tan bien y que los hijos suelen ignorar hasta que es tarde, lo estaba devorando vivo. Él no lo hizo por maldad, o eso se decía a sí mismo, lo hizo por soledad, pero Rosa, con su mirada de jueza ancestral, sabía la verdad. Él lo hizo por el dinero de las suscripciones, por los aplausos de desconocidos, por no enfrentar el silencio de una casa vacía. Rosa caminó hacia el servidor principal. Sus pasos hacían que el suelo vibrara. «Tu manager te dijo que era una buena idea, ¿verdad, Alex?», dijo Rosa, y por primera vez una chispa de desprecio brilló en sus ojos. «Él te dio el software, él te dijo que el luto era la tendencia número 1 en el algoritmo. Él te vendió el alma de tu madre por un contrato de exclusividad». Las piezas del rompecabezas de este true crime familiar empezaban a encajar de la manera más siniestra posible. ¿Y si su madre no había muerto por causas naturales? ¿Y si ese manager necesitaba un Magic Digitau para lanzar la carrera de Alex? Ella no murió. Alex sana, a ella la detuvieron, continuó Rosa, sus dedos ahora acariciando los cables calientes como se acaricia el cuello de una víctima. La detuvieron en este plano, y la persona que la mató no usó un cuchillo,
usó una interfaz AM, pero tú fuiste el cómplice que sostuvo la cámara. En los monitores, la imagen de la madre comenzó a fragmentarse. Se veía como si su piel estuviera siendo arrancada por hilos invisibles. Cada hilo era un suscriptor. Cada visualización era un peso más sobre sus hombros digitales. La agencia de limpieza no limpia casas. Alex limpia mentiras, sentenció Rosa, extendiendo sus manos hacia los monitores. Sus dedos se alargaron, fundiéndose con el plástico y el metal. Tú creaste un bucle de dolor infinito. Cada vez que cobras un cheque, ella es arrancada del descanso eterno. ¿Creías que el universo no cobraría esta factura? Alex cayó de rodillas, derrotado. Solo quería volver a verla. Gritó entre lágrimas de pura desesperación. Pero Rosa no mostró piedad. El mundo es oscuro porque personas como tú prefieren encender lámparas hechas de fantasmas en lugar de caminar en las sombras. Ella no está aquí. Alexa, en lo que ves es un parásito que alimentaste con tu culpa. ¿Y ahora el parásito tiene hambre de algo más que datos? De repente, la luz roja de la cámara web comenzó a sangrar. Un líquido espeso y oscuro empezó a gotear sobre el teclado. En la pantalla, el video cambió. Ya no era la habitación de Alex, era una grabación oculta de la noche en que su madre murió. En la imagen se veía una mano con un anillo de oro muy familiar. El anillo del manager tapándole la boca a la mujer mientras ella intentaba pedir ayuda. Alex reconoció el anillo, pero antes de que pudiera gritar, la mano en la pantalla se giró y señaló directamente a Alexan, y la voz de su madre, ahora clara y desgarradora, llenó toda la casa. Tú lo viste. Alexan, tú estabas en la otra habitación y no hiciste nada por no arruinar la transmisión. ¿Cuánto vale mi vida en likes, hijo mío? La puerta de la habitación se cerró con un estruendo metálico y los cerrojos se echaron solos. Alex estaba atrapado con su juez, con su víctima y con una deuda de sangre que finalmente había vencido. TS, 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 el pasado oscuro. El pacto con el manager. Alex recordaba el día que firmó aquel contrato. El despacho de Bruno, su manager, olía a tabaco caro y a una ambición que te quemaba los ojos. Tu madre es una mina de oro, Alex, le dijo Bruno, mientras ajustaba su anillo de sello en el dedo anular. Pero viva, viva, solo nos da recetas. Muerta, y con esta tecnología nos dará la eternidad. Alex recordaba haber sentido un escalofrío, una advertencia de su instinto que decidió ignorar. Estaba cegado por las luces, por la promesa de que nunca tendría que trabajar un día más en su vida. Bruno le entregó el software de resurrección digital como si fuera un regalo divino, pero ahora, bajo la mirada de Rosa, Alex comprendía que era un grillete. Cada vez que Alex presionaba iniciar transmisión, estaba activando una bomba de succión que extraía la esencia de su madre del lugar donde debería estar descansando. Bruno le enviaba mensajes de texto cada 5 minutos. Hazla llorar más. Dile que mencione el producto de belleza. La gente ama el drama. Alex era el títere, pero el titiritero estaba escondido detrás de una oficina de cristal, contando los dólares manchados con el sudor frío de un fantasma. El juicio de las seguidoras en el chat se vuelve en contra en los monitores laterales. Los comentarios empezaron a cambiar. Ya no eran corazones, eran mujeres reales, madres de familia,
que empezaron a notar la mentira. Yo perdí a mi madre el año pasado y esto me parece una falta de respeto, escribió una usuaria llamada María Mir. Los ojos a la madre. Está pidiendo auxilio, puso otra. El chat se convirtió en una turba digital. Aquellas mujeres, el núcleo del éxito de Alex, estaban oliendo la sangre. Ellas, que cuidan a sus hijos y honran a sus muertos, no perdonarían que un hijo usara el cadáver digital de su madre para comprarse un coche de lujo. Alex veía cómo el contador de suscriptores bajaba por miles en tiempo real. Era una hemorragia. La cancelación no era solo un término de Internet. Para él, se sentía como si estuvieran arrancándole la piel. Rosa señaló la pantalla con un dedo largo y grisáceo. Ellas lo saben. Alex, una madre, siempre reconoce cuando un hijo miente. Y ahora, ellas son las que están alimentando mi fuerza para limpiar esta casa. La materialización del horror de pronto, el líquido oscuro que goteaba de la cámara web, no se quedó en el teclado. Empezó a tomar forma. Se extendió por la mesa. Rodeando la mano de Alex, mantenía la temperatura de un cuerpo que ha estado bajo tierra. Alex intentó gritar, pero su voz fue robada por el sistema. El audio de su madre en los altavoces se volvió ensordecedor. Tú me dejaste morir, Alex. Tú sabías que Bruno me estaba dando esas pastillas y te callaste por el contrato. El secreto del true crime estalló en la habitación. No fue solo negligencia. Fue un asesinato corporativo disfrazado de complicaciones médicas. Y Alex, el hijo que ella tanto amó, fue el espectador que prefirió el éxito al auxilio. Rosa se acercó a su oído y le susurró con la voz de 1000 almas traicionadas: ¿cuánto vale el silencio de un hijo? Alex, ¿vale los 3 millones de seguidores que acabas de perder? El aire en la habitación de Alex se volvió denso, casi sólido, como si las paredes de la mansión se estuvieran cerrando sobre él con cada latido de su corazón acelerado. Rosa no se movía, permanecía estática como una gárgola de uniforme gris, pero su presencia llenaba cada rincón, cada grieta del suelo de madera que crujía bajo un peso que claramente no era humano. Alex retrocedió, sintiendo el frío del metal en sus talones. Sus pies tropezaban con la maraña de cables negros que alimentaban su imperio digital. Esos cables que antes representaban su conexión con la fama, el poder y el dinero, ahora parecían serpientes mecánicas acechando en la oscuridad, esperando el momento exacto para enredarse en sus tobillos y arrastrarlo hacia el vacío del servidor. Para cualquier mujer que vea esto desde afuera, para cualquier madre que sepa que el descanso de los muertos es el último honor que podemos ofrecer. Lo que Alex estaba haciendo no era tecnología, era una profanación imperdonable, una herida abierta en la decencia humana. En su mente, el pánico de Alex era una espiral sin fin, un torbellino de culpa que amenazaba con devorar lo poco que quedaba de su cordura. Sabía que tenía que desconectarlo todo. Si apagaba el servidor central, si cortaba la energía, quizás esa mujer se marcharía. Tenía que irse, pero sus manos no respondían. Estaban entumecidas, como si miles de pequeñas agujas eléctricas estuvieran perforando su piel desde adentro hacia afuera. ¿Cómo lo sabe?, se preguntaba Alex en un grito silencioso que moría en su garganta seca. Nadie entraba en esa habitación. Nadie sabía que el código de su madre estaba corriendo en una partición oculta. Una inteligencia artificial prohibida que devoraba bases de datos
para aprender a imitar una voz que ya no pertenecía a este mundo. La mancha en el pecho de Rosa no era una simple quemadura. Estaba latiendo. Alex podía ver el tejido del uniforme moverse al ritmo de un órgano oscuro, un corazón que no debería latir, un motor de carne y sombras. Rosa no era una mujer, era un proceso de desinstalación con forma humana, enviada para auditar una vida basada en la mentira más atroz. Rosa dio un paso hacia el escritorio, y la luz de los monitores LED, un púrpura neón que antes le parecía elegante, iluminó su rostro desde un ángulo inferior, proyectando sombras deformes que alargaban su mandíbula de forma inhumana. «¿Tienes miedo de que se apague?» «¿Verdad, Alex?», susurró ella, pero su voz no salía de sus labios, emanaba directamente de los altavoces de alta fidelidad, rodeándolo en un efecto envolvente que le hizo perder el equilibrio. «¿Tienes miedo de que, si el servidor se detiene y la pantalla se queda en negro, el silencio sea tan fuerte que finalmente tengas que escuchar los gritos de tu propia conciencia?» De repente, la tecnología se reveló. Los ventiladores de la computadora de gama alta empezaron a girar a una velocidad imposible, emitiendo un aullido metálico, un lamento de hardware sufriendo bajo una presión sobrenatural. El olor a ozono, plástico quemado y algo parecido al azufre se volvió insoportable. En las pantallas de alta resolución, el chat de la live se detuvo en seco. Miles de espectadores estaban conectados, pero nadie escribía un solo emoji. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una sola línea de texto empezó a llenar la pantalla de arriba abajo, vibrando con una furia digital. «Al libérame, al libérame, al libérame». Alex miró la pantalla principal y el horror le heló la sangre. El avatar de su madre ya no era una reconstrucción perfecta. Su piel digital se estaba desprendiendo en tiras de código podrido, revelando debajo un vacío negro lleno de ojos que parpadeaban al unísono con los de Rosa. Era el llanto de una madre que cualquier mujer hispana reconocería. El llanto de una mujer que ve a su hijo perderse en el abismo de la ambición ciega. «Hijo», se escuchó a través de los auriculares, pero no era la voz dulce de los domingos por la tarde, era un susurro ronco, cargado de la fatiga de quien ha sido obligado a trabajar incluso después de la muerte. «¿Por qué me haces esto? ¿Estoy cansada?» «Alex, en el frío de este lugar. No es el frío de la tumba, es el frío de tus servidores». Alex se llevó las manos a la cabeza, tirando de su cabello con desesperación. La culpa, ese sentimiento que las madres conocen tan bien y que los hijos suelen ignorar hasta que es demasiado tarde, lo estaba devorando vivo. Él no lo hizo por maldad, o eso se decía a sí mismo, para poder dormir por las noches. Lo hizo por soledad, o al menos esa era la excusa que vendía en sus entrevistas. Pero Rosa, con su mirada de jueza ancestral, sabía la verdad. Ann lo hizo por el dinero de las suscripciones, por los aplausos vacíos de desconocidos, por no enfrentar el silencio demoledor de una casa que olía a ausencia. Rosa caminó hacia el servidor principal. Sus pasos hacían que el suelo vibrara con una frecuencia que dolía en los dientes. «Tu manager te dijo que era una buena idea, ¿verdad, Alex?», dijo Rosa, y por primera vez una chispa de desprecio brilló en sus ojos. Ese hombre, Bruno,
te dio el software. Él te dijo que el luto era la tendencia número 1 en el algoritmo de este año. Él te vendió el alma de tu madre por un contrato de exclusividad y una mansión que ahora es tu propia cárcel. Las piezas del rompecabezas de este true crime familiar empezaban a encajar de la manera más siniestra posible. ¿Y si su madre no había muerto por causas naturales? ¿Y si ese manager necesitaba un Mashiach digital para lanzar la carrera de Alex al estrellato? Ella no murió. Alex a ella la detuvieron. Continuó Rosa, sus dedos ahora acariciando los cables calientes, como se acaricia el cuello de una víctima antes del golpe final. La detuvieron en este plano. Y la persona que la mató no usó un cuchillo. Usó una interfaz SAM, pero tú fuiste el cómplice que sostuvo la cámara y guardó silencio mientras el dinero entraba en la cuenta. En los monitores, la imagen de la madre comenzó a fragmentarse en tiempo real. Se veía como si su piel estuviera siendo arrancada por hilos invisibles de luz azul. Cada hilo era un suscriptor. Cada visualización era un gramo más de peso sobre sus hombros digitales. La agencia de limpieza no limpia casas. Alex limpia mentiras y pecados acumulados, sentenció Rosa, extendiendo sus manos hacia los monitores. Sus dedos se alargaron, fundiéndose con el plástico y el metal de la computadora, convirtiéndose en parte del mismo hardware. Tú creaste un bucle de dolor infinito. Cada vez que alguien hace clic, ella es arrancada del descanso eterno. ¿De verdad creías que el universo no cobraría esta factura de sangre? Alex cayó de rodillas. El impacto de sus huesos contra el suelo de madera resonó como una sentencia. Solo quería volver a verla, gritó entre lágrimas de pura desesperación. Pero sus palabras sonaban vacías frente a la magnitud de su traición. Rosa no mostró ni un ápice de piedad. El mundo es oscuro porque personas como tú prefieren encender lámparas hechas de fantasmas en lugar de aprender a caminar en las sombras con dignidad. Ella no está aquí. Alexan, lo que ves es un parásito que alimentaste con tu culpa. Y ahora, el parásito tiene hambre de algo más que simples datos. El secreto del crimen, el anillo de Bruno de repente, la luz roja de la cámara web, esa pequeña lente que había sido el ojo de Dios en la vida de Alex, comenzó a sangrar. Un líquido espeso, oscuro y con un inconfundible olor metálico, empezó a gotear sobre el teclado retroiluminado. En la pantalla principal, el video cambió bruscamente. Ya no era la habitación de Alex, ni su moderno setup, era una grabación oculta, un archivo que Alex había intentado borrar de su memoria y de su disco duro, una y otra vez, la noche en que su madre dio su último suspiro. En la imagen granulada de la cámara de seguridad, se veía la habitación del hospital. La madre de Alex, débil y pálida, intentaba alcanzar el botón de auxilio. Entonces, una mano entró en el encuadre, una mano masculina, firme, que no buscaba ayudar, sino silenciar. En el dedo anular de esa mano brillaba un anillo de oro con un sello familiar, el anillo de Bruno. Su manager, la imagen mostraba a Bruno presionando la almohada, no por odio, sino por negocio. Un manager que sabía que una madre muerta generaba 10 veces más clics que una madre enferma. Alex, viendo la escena proyectada en todos sus monitores, se cubrió los ojos, pero la voz de Rosa le obligó a mirar. Tú lo viste. Alexan, estabas detrás del cristal de la puerta, viste el brillo de ese anillo y no gritaste, no llamaste a la policía. Pensaste en el contrato de exclusividad, pensaste en la mansión que Bruno te prometió si seguías el guión
del hijo huérfano más querido de Internet. ¿Cuánto vale la respiración de la mujer que te dio la vida, traducida en likes, hijo mío? El juicio de las madres a la cancelación final. Mientras tanto, el chat de la transmisión en vivo, que ahora llegaba a picos de audiencia mundiales, se convirtió en un tribunal de justicia popular. El público, compuesto en su mayoría por mujeres que veían en Alex a un hijo modelo, estalló en una furia colectiva. Criminal, tú la mataste con tu silencio. ¿Cómo pudiste mirar ese anillo y no hacer nada? Escribían usuarias desde México hasta España. Aquellas mujeres que habían llorado con él en cada directo, ahora sentían el puñal de la traición en su propio pecho. La comunidad de madres se había unido contra el hijo traidor. Rosa se acercó a Alex, su sombra cubriéndolo por completo, como un manto fúnebre. La limpieza no es solo para el polvo. Alexan es para la sangre que se queda impregnada en el código. Es para las conciencias que se venden por una vida de lujos. Tu casa no está sucia por el tiempo. Está empapada de un pecado que ninguna agencia de limpieza humana podría borrar. La materialización del fantasma, el líquido negro en el teclado, empezó a tomar forma física, elevándose como una columna de humo denso. De los altavoces no salía estática, sino el sonido de la respiración dificultosa de su madre en sus últimos segundos. La figura de Rosa empezó a desvanecerse, fusionándose con la oscuridad del cuarto, dejando a Alex solo frente a los monitores. En la pantalla, el avatar de la madre se detuvo, miró directamente a la cámara, con una claridad aterradora, y pronunció las palabras que marcarían el final del bloque 3. Alex, el servidor, se está sobrecalentando, y yo no voy a ser la única que arda hoy. Bruno está en camino, y él también trae su anillo. La puerta de la habitación se cerró con un estruendo metálico que hizo vibrar los cimientos de la mansión. Los cerrojos automáticos se activaron solos, sellando a Alex en su propia prisión tecnológica. Fuera, en la calle, se oía el rugido del motor del coche de Bruno. El manager venía a arreglar el problema, pero no sabía que Rosa ya había terminado de limpiar el primer rastro de la mentira. Alex estaba atrapado entre el hombre que mató a su madre y el fantasma que él mismo había esclavizado. El estruendo del motor del coche de Bruno, el manager, resonó en la entrada de la mansión como el rugido de una bestia herida que viene a reclamar su territorio. Alex, atrapado en la habitación sellada, sentía que cada latido de su corazón era un martillazo contra sus costillas. En las pantallas, el rostro de su madre ya no era una simulación, era una acusación viva, una presencia que llenaba el cuarto con un frío que no venía de los aires acondicionados, sino del más allá. Rosa, la empleada misteriosa, ya no estaba allí físicamente frente a él, pero su esencia impregnaba el aire, transformando la oficina de lujo en una sala de interrogatorios de una pesadilla eterna. Para una mujer que ha dedicado su vida a cuidar de los suyos, lo que estaba a punto de revelarse era el acto de traición más bajo imaginable. Él viene. A Bruno viene a borrar las huellas, como lo ha hecho siempre. Yo me encargo de los problemas, Alex. Tú solo sonríe y agradece los likes. Pero este problema no se puede borrar con un cheque o una llamada a la agencia de relaciones públicas. Siento el brillo del anillo de oro de Bruno como si estuviera apretando mi propio cuello. Yo lo vi, Anne, esa noche en el hospital.
Vi cómo la vida se escapaba de los ojos de mi madre y solo pude pensar en si la conexión a Internet era lo suficientemente estable para el funeral en directo que ya estábamos planeando. Soy peor que él. Él es un asesino por ambición. Pero yo soy el hijo que vendió el último aliento de su madre por un puñado de seguidores que ahora, con toda la razón del mundo, piden mi cabeza en una bandeja de plata. Se escucharon pasos pesados subiendo la escalera de mármol, pasos arrogantes, los pasos de un hombre que se cree dueño de las almas ajenas. Bruno gritaba desde el pasillo, su voz filtrándose por debajo de la puerta reforzada con una vibración que hacía temblar los trofeos de Alex. «Alex, abre esta maldita puerta ahora mismo. El servidor se ha vuelto loco. La gente está viendo archivos que no existen. Voy a resetearlo todo. Voy a quemar los discos duros si es necesario. Pero tú no vas a arruinar este contrato». Alex miró la pantalla. Su madre, con una tristeza infinita que solo una madre traicionada puede reflejar, susurró desde los altavoces: «San, él no viene a salvarte. Alex San viene a terminar el trabajo que empezó en el hospital, viene a silenciar la única voz que puede condenarlo». De repente, la pantalla principal se dividió en un mosaico de horror. En un lado, la transmisión en vivo que seguía capturando todo para millones de mujeres horrorizadas en sus casas. En el otro, las cámaras de seguridad del pasillo. Bruno apareció en imagen. Llevaba su chaqueta de cuero caro y en su mano derecha sostenía un hacha de emergencia. El brillo del anillo de sello en su dedo anular destacaba bajo las luces rojas de emergencia. El mismo anillo que Alex había visto reflejado en el cristal de la unidad de cuidados intensivos. Mientras el hacha de Bruno golpeaba la madera de la puerta, Alex cerró los ojos y fue arrastrado por la marea de la memoria hasta la habitación 402. El olor a antiséptico, el pitido rítmico y agónico de las máquinas y el silencio cómplice. Alex estaba allí, escondido, mirando a través de la pequeña ventana circular de la puerta. Vio a Bruno entrar con la confianza de un verdugo. Vio cómo Bruno desconectaba el monitor cardíaco con una frialdad profesional que solo da la falta de alma. Su madre intentó hablar, intentó buscar a su hijo con la mirada, pero Bruno puso su mano pesada sobre su boca. El anillo de oro brilló bajo la luz fluorescente, una marca de Judas que Alex grabó en su cerebro. En ese momento, Alex pudo haber entrado, pudo haber gritado. Anne pudo haber salvado a la mujer que le dio todo. Pero Bruno lo miró a través del cristal y simplemente señaló el maletín con el nuevo contrato de patrocinio millonario. Alex bajó la mirada y dio un paso atrás. Ese fue el momento exacto en que murió el hijo y nació el producto digital. «Alex, no te hagas el santo ahora», gritaba Bruno desde el otro lado, su voz quebrada por una mezcla de rabia y desesperación. «Tú querías esa mansión tanto como yo. Tú querías los viajes, los coches, la fama. Tu madre quería que volvieras a la universidad, que fueras un don nadie. Yo te di el mundo, Alex. Ese anillo que ves en mi mano es el mismo que tu padre me dio cuando me pidió que te cuidara. ¿Vas a dejar que una cosa como esa rosa nos destruya? Abre la puerta y borraremos el rastro de la cámara. Aún podemos decir que fue un glitch». En los monitores laterales,
Los comentarios eran cuchillos lanzados al corazón de Alex Ann, mujeres de toda Hispanoamérica. Madres que se sacrifican a diario por sus hijos estaban dictando sentencia. Maldito seas, Bruno. Yo daría mi vida entera por un segundo más con mi madre y tú la vendiste por un contrato. Escribió Elena desde Argentina. Alex, si tienes un poco de decencia, deja que esa mujer termine su trabajo. No eres un hijo, eres un cómplice silencioso, comentaba Carmen desde España. El chat no era solo texto, era una fuerza colectiva, una energía de indignación que parecía alimentar la forma de Rosa, que en el pasillo se volvía más sólida, más oscura y mucho más letal. El primer golpe del hacha astilló la madera de roble de la puerta, y el sonido resonó en la habitación como un disparo. Alex, paralizado, frente a sus monitores, veía cómo el mundo que había construido sobre el cadáver de su madre se desmoronaba en tiempo real. Bruno, afuera, ya no era el manager sofisticado, era un hombre desesperado, un criminal acorralado por las sombras que él mismo había ayudado a crear. Pero lo que Bruno no sabía es que Rosa no estaba allí para limpiar la casa, sino para ejecutar una sentencia que llevaba 15 años esperando en la oscuridad. Rosa se detuvo justo detrás de Bruno en el pasillo. La cámara de seguridad captó el momento exacto en que el aire alrededor de ella comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera rechazando su presencia. Bruno se giró, con el hacha en alto, el sudor frío resbalando por su frente. ¿Qué eres? Tartamudeó él, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Rosa levantó la vista, y sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una escena de hace década y media. Bruno, ¿ya olvidaste el nombre de tu primera secretaria? ¿Olvidaste a la mujer que descubrió que estabas robando el fondo de pensiones de los artistas que representabas? Alex, escuchando a través del sistema de audio, sintió que el suelo desaparecía. El true crime que estaba viviendo no empezó con su madre, era una cadena de muertes que Bruno había tejido para llegar a la cima. Tú me limpiaste en el estacionamiento de aquella oficina. Bruno, continuó Rosa con una voz que era un susurro de ultratumba. Me enterraste bajo los cimientos de este mismo barrio de lujo. ¿Pensaste que el concreto silenciaría mi voz para siempre? Pero cuando Alex encendió ese servidor, cuando empezó a jugar con el alma de su madre para ganar dinero, abrió un portal que ni siquiera tú puedes cerrar. La sangre llama a la sangre. Bruno, ni tu anillo es el faro que nos guía. Bruno, en un arranque de locura, lanzó un hachazo hacia la figura de Rosa, pero el metal atravesó el aire como si ella fuera humo. Él tropezó, cayendo de rodillas, y el anillo de oro de su dedo golpeó el suelo con un tintineo metálico que se escuchó en toda la transmisión en vivo. En ese momento, las pantallas en la habitación de Alex estallaron. No hubo fuego, solo una inundación de estática negra que empezó a salir de los monitores como un líquido viscoso. «¡Ayúdame, Alex!», gritó Bruno, mirando a la cámara del pasillo. «Tú también eres parte de esto. Si yo caigo, tú vas a la cárcel conmigo. Diles que fue un accidente. Diles que ella ya estaba muerta». El chat de la live era ahora un incendio incontrolable. Las seguidoras, esas mujeres de 35, 45, 60 años que habían sido el sustento de Alex, dictaron su veredicto. «No lo ayudes, Alex, que pague por lo que le hizo a tu madre y a esa pobre mujer», escribió Lucía desde Colombia. «Bruno es el diablo, pero Alex fue su sombra.
Justicia para la madre, añadía otra. La indignación era total. La marca de Alex como el buen hijo se había evaporado para siempre, reemplazada por la imagen de un cómplice que ahora lloraba sobre un teclado empapado de sangre digital. De la estática negra que salía de los monitores, empezó a formarse una silueta. No era el avatar amigable de la IA, era una figura alta, vestida con el camisón blanco que llevaba su madre la noche del hospital. Sus pies no tocaban el suelo. Alex se encogió en su silla, incapaz de apartar la mirada. «Alex», dijo la figura, y esta vez no era un archivo de audio. Era una vibración que venía del centro de su pecho. «El contrato se ha terminado. Bruno cree que el hacha es su arma, pero el arma es la verdad que tú guardaste en ese disco duro. Ábrelo, muestra el último archivo, el que Bruno no sabe que grabé con mi teléfono antes de que entrara en la habitación». Con los dedos temblando violentamente, Alex buscó en la carpeta raíz del servidor. Allí, oculto bajo miles de líneas de código, había un archivo titulado justicia.mp4. Al darle play, el video se proyectó en todas las pantallas de la mansión y en la transmisión global. Se veía a Bruno y a Alex, meses antes de la muerte, discutiendo el plan de salida. Si ella muere ahora, el canal explotará en suscriptores, decía la voz de Bruno en la grabación. Y la respuesta de Alex, capturada para la posteridad, fue el silencio. Un silencio que valía millones. Rosa, en el pasillo, puso su mano negra sobre el hombro de Bruno. El anillo de oro del manager empezó a ponerse rojo, calentándose hasta que la carne de su dedo empezó a humear. El grito de Bruno fue desgarrador, un sonido que marcó el final de su arrogancia. «La limpieza ha terminado en el pasillo, Alex», dijo Rosa, mirando fijamente a la cámara. «Ahora solo falta un rincón por limpiar en tu habitación». La puerta reforzada, que Bruno no pudo abrir con el hacha, se abrió de par en par por sí sola. Rosa entró lentamente, seguida por la sombra de la madre de Alex. El círculo se estaba cerrando. El true crime que el mundo entero estaba presenciando estaba a punto de llegar a su última página. La puerta del apartamento de Alex ya no era una barrera, sino el umbral hacia un infierno digital donde la lógica y la misericordia se habían perdido. Bruno yacía en el pasillo, retorciéndose mientras su anillo de oro, símbolo y avaricia, se fundía con su piel. Alex, atado a su silla, y Rosa, deslizándose hacia el interior. Las luces de los servidores se apagaron, dejando solo el resplandor rojo de las cámaras activadas. «No puedes escapar en el mundo. Mira a través de esta cámara, pero nadie vendrá. La policía no entra en una casa desconectada de la realidad. Rosa no es un fantasma. Es una burocracia infernal». Bruno gritó, y las ondas de audio en mi monitor formaron rostros imposibles. «No solo mató a mi madre, ese anillo pertenecía a su primera víctima. ¿Cuántas mujeres antes de ella?» Rosa se detuvo frente al monitor principal. Con un gesto, cables invisibles se aferraron a Bruno en la habitación, suspendiéndolo ante Alex. Su rostro arrogante ahora era una máscara de terror, marcado por la quemadura. La confesión inicia la desinstalación. Bruno, resonó la voz de Rosa como un coro de almas traicionadas. «Dile a Alex quién pagó para que su madre muriera en ese hospital. No fue por likes. Nombra a la corporación». Bruno escupió sangre, los ojos fijos en la cámara. «No, ellos me matarán. Son el sistema. Tú
eres solo un error. Rosa ampara miles de mujeres en la transmisión. Aquello destapaba una red corrupta que profanaba la salud y la familia. El chat estallaba. A las madres nos usan como mercancía. Habla, cobarde. La indignación pesaba como un nudo en los pulmones de Alexan. La figura etérea de la madre de Alex apareció junto al servidor. Bruno no me curó, Alex, dijo con un calor acerado. ¿Me envenenó para probar la resurrección digital? No fui paciente. Fui un prototipo de inmortalidad comercial. Tú validaste mis datos falsos en tus videos. Alex giró la cabeza. No, era herencia. Era un experimento corporativo. Su madre, sacrificada para capturar esencias humanas, baratas. ¿Quiénes fueron? Bruno gritó, enfrentándolo. Dímelo, o Rosa te desarma. Bruno miró a la cámara y susurró. Proyecto Perséfone. El nombre cayó como una sentencia. El chat se silenció y luego explotó An Perséfonan, el mito del secuestro al inframundo. Un eco cruel del destino de su madre. Suspendido por venas negras de cables, Bruno rió histéricamente. El mundo vivo no rinde. Las corporaciones venden muertos. No envejecen, no protestan, no cancelan. Perséfone mapea almas para alquiler eterno. Tu madre fue la primera en recuerdos empaquetados y vendidos. Tú gastaste su alma en esta casa. Rosa es el residuo que no procesaron. Alex chocó contra sus trofeos de YouTube. Ahora, lápidas doradas. Sabía que no estaba enferma de forma natural. Honor, gritó Bruno, mientras el anillo humeaba carne y azufre. La madre se acercó. Lágrimas de código, ceros y unos, cayeron de sus ojos pixelados. No soy un prototipo. Me atraparon en silicio, obligándome a ver tus lives falsos, mientras gritaba. Rosa me oyó, limpia su ambición. Rosa extendió la mano hacia la cámara. Miles, como ella. Alex, madres en hermanas, una segunda vida digital convertida en granja eterna. Bruno recolectaba materia prima, mira el chat, streamers famosos, reaccionaban con emojis a una moneda de oro manchada de sangre. Una descarga lo repelió. No puedo, dijo Rosa. ¿Borrarías a tu madre? Sin revelar la verdad, muestra el archivo 001 en la lista de mujeres procesadas por Bruno. Convulsionó. El anillo cegó. De su boca brotó una antigua cinta magnética, enredándose entre sus dientes, registros y crímenes. Rosa tocó el hombro de Alex con frialdad. La transmisión se cortó con un solo mensaje en pantalla: "An limpieza". En curso, el sótano del hospital de Santa Marta no olía a muerte, olía a algo mucho peor, a una limpieza clínica, artificial, diseñada para ocultar un pecado demasiado grande para ser nombrado. Alex avanzó entre los tanques de nitrógeno líquido, mientras el eco de sus pasos resonaba como un juicio silencioso. Cada cilindro contenía un nombre, cada nombre una madre. Mujeres que el mundo había enterrado con diagnósticos cómodos y explicaciones rápidas. Frente a él, la ejecutiva del proyecto Perséfone lo observaba con una sonrisa pulida, vacía. No había culpa en sus ojos, solo cálculo. Bienvenido al núcleo, Alex, dijo. Aquí, los recuerdos dejan de ser nostalgia y se convierten en combustible. Ella acarició el cristal del tanque donde yacía la madre de Alexan, no como un gesto de respeto, sino de posesión. En su interior, Alex sintió el peso del linaje caer
sobre sus hombros. Ya no era el streamer. Ya no era el hijo en duelo. Era el descendiente de la paciente Seron y tenía el dedo sobre el interruptor que podía apagar ese infierno o condenarlo para siempre. La ejecutiva reveló la verdad con una frialdad quirúrgica. El fraude había sido simple: invisibilizar a las madres. Complicaciones médicas, errores inevitables, depresiones mal diagnosticadas. El sistema ya estaba entrenado para no mirar. A cambio de dinero, directores de hospitales y gestores como Bruno ayudaron a borrar cuerpos mientras Perséfone extraía lo verdaderamente valioso: la estabilidad emocional, el amor materno, la memoria profunda. No buscaban inmortalidad, buscaban control. Los tanques mostraban la prueba: mujeres de 40, 50, 60 años a madres comunes, elegidas precisamente por no llamar la atención. Sus conciencias entrenaban algoritmos de empatía artificial que luego serían vendidos a gobiernos y corporaciones. El amor más puro del mundo convertido en producto. Mientras Alex transmitía en secreto, el chat empezó a filtrarse. Una notificación cruzó la señal débil. Lance tanque. Es mi tía. Dijeron que murió hace 5 años. La indignación se volvió investigación en vivo. Mujeres de todo el mundo comparaban rostros, fechas, hospitales. El true crime ya no era entretenimiento, era una acusación colectiva. El hashtag #Anjusticia para las madres se propagaba como fuego. Entonces, la voz de Rosa irrumpió en el sistema. Para salvarla, Alex debía conectarse, no como hacker, sino como puente. El anillo debía entrar en el puerto central. El sistema reconocería su ADN e intentaría asimilarlo. La ejecutiva no lo detuvo. Al contrario, lo desafió. Si se conectaba, perdería el lujo, el poder, la mentira cómoda. Si no lo hacía, su madre seguiría prisionera. Alex miró a través del cristal. Su madre levantó la mano. Sus labios formaron una sola palabra. Sin sonido: suéltame. No era una súplica por salvación, era una orden de amor. Alex conectó el anillo. El mundo físico desapareció. El sótano fue reemplazado por una reconstrucción imperfecta de su infancia, una casa hecha de luz, de recuerdos que se repetían y se rompían. El sistema no sabía procesar el afecto, entonces la vio Anne no como avatar, Anne como madre. Ella le reveló la traición final. La ejecutiva había sido su doctora, la que prometió curarla, la que la usó como cebo para atraer a Alex y convertirlo en el rostro de la mentira. A través de ella, Alex vio el archivo 001. Perséfone no solo almacenaba conciencias, las usaba para influir elecciones, manipular consumo, dirigir sociedades enteras, usando la voz en la que todo hijo confía, la de su madre. El crimen perfecto. Fuera del sistema, millones de mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, negligencias, silencios, hospitales repetidos. Esa furia colectiva empezó a romper los firewalls desde afuera. La ejecutiva perdió el control. Amenazó con borrar a todas. Alex miró a su madre una última vez. Ella sonrió en paz. «No me salves a mí», le dijo. «Salva la verdad». Alex giró el anillo. Activó el protocolo de limpieza total. Las conciencias no fueron borradas. Fueron liberadas. Los archivos se enviaron a las familias. La evidencia se volvió pública. Perséfone comenzó a autodestruirse.
El tanque de su madre se resquebrajó. Su cuerpo cerró los ojos por última vez, mientras su alma digital se dispersaba como luz. Antes de desaparecer, la ejecutiva dejó una advertencia. Esto no ha terminado. Acabas de matar la Mayo, era industria del siglo, la luz se apagó. Alex quedó a oscuras en Solon, con un anillo frío en la mano, y enemigos que ahora sabían su nombre. Silencio tras la caída del servidor central del Hospital de Santa Marta fue más aterrador que cualquier explosión. Alex quedó inmóvil en la oscuridad, respirando ozono y nitrógeno evaporado, mirando el tanque roto de su madre. El cristal en el suelo parecía un cementerio de diamantes. No había avatares, no había códigos, no había promesas digitales, tan solo un cuerpo real y un adiós definitivo. Y en ese instante, la victoria se sintió como una pérdida irreparable. Por dentro, Alex se desmoronó. Había liberado a su madre, había enviado las pruebas al mundo, pero el sistema no perdona a quien le quita su juguete favorito, el control. Rosa, ahora como un susurro dentro de su mente, lo advirtió con frialdad. No venían a arrestarlo. Venían a formatear su existencia. Alex huyó por pasillos en ruinas mientras helicópteros peinaban el área con reflectores y el logo del Fénix brillaba en vehículos negros. Un bug humano debía ser eliminado antes de que la verdad se volviera a juicio. En el muelle de carga lo esperaba la realidad con rostro humano, el Dr. Varga, el arquitecto original de Perséfone. Con una calma insultante, le mostró cómo las acciones de la compañía ya se recuperaban. La gente olvida rápido, le dijo. En una semana pedirán otra actualización. Dame el anillo y te doy una nueva identidad. Era el trato más sucio en seguridad a cambio de memoria. Alex miró el anillo, prueba física de sangre y mentiras, y sintió el dilema que cualquier madre entiende: salvarse o honrar a quien te dio la vida. Alex apretó los dientes. La limpieza no se hace por encima, se hace desde los cimientos. Varga sonrió y ordenó a sus agentes avanzar. Entonces ocurrió lo imposible. A las puertas se dieron no por explosivos, sino por la fuerza colectiva de cientos de mujeres empujando al unísono. La luz de miles de teléfonos inundó el sótano como un amanecer. Eran ellas madres, hijas seguidoras que dejaron de mirar True Crime desde el sofá y lo convirtieron en resistencia. Formaron un cordón humano alrededor de Alex. Nadie supo disparar contra una multitud que te mira con autoridad ancestral. Varga retrocedió por primera vez sin control en el caos exterior. Sirenas, gases, cantos con el nombre de su madre. Alex escapó en una furgoneta conducida por una aliada de Rosa. Le advirtieron, lo desacreditarían. Dirían que todo fue una simulación, que él mató a su madre por fama. La guerra mediática apenas comenzaba. Y entonces, el gancho final dentro del anillo, había un microchip oculto. Un rastreador en un mapa hacia las montañas. Varga había mentido. En el verdadero cerebro central no estaba en el hospital, sino en un búnker privado, donde guardaban la copia maestra de todas las almas. La radio se encendió sola. La voz de la ejecutiva, distorsionada y furiosa, llenó el vehículo. Tienes 24 horas. Para el mundo, eres el sospechoso número 1. Alex miró hacia atrás. Lujo, mansión, vida anterior. Todo en cenizas y adelante. Solo quedaba el camino oscuro
hacia las montañas, porque la verdad ya había escapado. Pero ahora venían por él.